alegría saludarlos, apreciados amigos y hermanos que semana tras semana comparten con nosotros este su programa Estudiando para Compartir. Llegamos a la lección número 10, una lección importante como todo este trimestre, los que han llegado al fin del tiempo. De verdad que un gozo poder compartir con ustedes y con dos compañeros en este santo ministerio que nos acompañan, invitados que ya han venido en otras ocasiones pero que tenemos el privilegio de volverles a tener. Tenemos aquí al pastor José Evangelista Ortiz, pastor del distrito de Tierra Linda. Él nos acompaña, nos apoya y bueno, qué bendición poder contar con usted, pastor. Gracias, pastor, por la invitación y nuevamente complacido de estar aquí para hablar de esta lección que está fascinante. Gracias, pastor. Y también tenemos al pastor Over Ramos, pastor de asociado del Distrito Central de Bogotá. Dios le bendiga, pastor. Bienvenido nuevamente. Gracias, pastor. Muy amable por la presentación. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Bueno, muy bien. Antes de abrir la palabra de Dios y entrar en el repaso, voy a pedirle al pastor José Evangelista que nos dirija en oración para que el Señor nos guíe. Claro que sí, vamos a orar. Padre, gracias por la oportunidad de estudiar esta lección, de extraer algunas ideas, algunos consejos, algunas orientaciones de tu palabra. Danos la sabiduría para estudiarla en este momento, pero también para que cada oyente, cada maestro, cada persona que la recibe pueda estar claro en los conceptos de la lección de esta semana. Danos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Gracias, pastor. Muy amable. Muy bien, entramos entonces, pero antes de entrar, los consejos que no pueden faltar. Apreciados maestros, apreciados hermanos, apreciados amigos que nos escuchan también en Esperanza Radio Colombia y en todos los lugares, estos consejos tienen el objetivo de hacer que la lección de escuela sabática y sobre todo el programa general de la escuela sabática en cada una de nuestras iglesias pueda mejorar, pueda realmente crecer, nuestra feligresía pueda llegar más temprano y podamos sentirnos mejor. Pastor José, ¿qué consejito nos da nuevamente? Yo sé que nos ha dado muchos, pero uno más. Bueno, para hacer más atractiva la lección de la escuela sabática como maestros necesitamos definitivamente innovar, probar diversas estrategias. Una de las estrategias, no quiere decir que todas las veces tiene que ser así, preguntas ya debidamente elaboradas y ponerles que discutan en grupos de 2 o 3 personas, debatan y luego ahora en el pleno de la clase uno de ellos pueda responder a esas preguntas y así estaríamos abordando 7, 8 preguntas clave de esa lección que fueron discutidas a la vez por O todos. sea, dárselas con anticipación a los hermanos. Una semana antes, darles las preguntitas Podemos enviárselas durante la durante semana la o semana. podemos Ok, dársela incluso allí para que sea debatida en la clase. excelente, pastor. Pastor Robert, ¿usted qué podría recomendar? Sí, en realidad, hermanos, ustedes como líderes de grupos, cuando hago énfasis de grupos, me refiero a los grupos ahí en sus iglesias. En Sí, este caso, yo quiero motivarlos a ustedes para que podamos innovar un poco más las clases de lección. Es importante lo que el pastor nos presentaba hace un momento. Es esencial que muchos hermanos a veces se sientan allí en un grupo del repaso de la lección y solamente el maestro habla. No es tan perdón, no es tan primordial que el maestro solamente se dedique a tomar la vocería. Y termino ok. con esto. Ajá. Es importante, un consejo fundamental, que se deleguen tareas para hacer durante la semana. Y el próximo sábado entonces se pueda debatir las tareas que se han dejado. Perfecto. Gracias, pastor. Muy bien. Yo les tengo uno más. Yo quiero dar uno más en esta ocasión y es el siguiente. Muchos hermanos me han dicho, pastor, en mi iglesia difícil que los maestros se reúnan para estudiar como maestros la clase de maestros. Hermanos, tomen esta herramienta, si les cuesta trabajo, pueden tomarla. El viernes se reúnen, media horita dura el repaso y la escuchan los maestros. Puede ser el viernes de noche, puede ser el sábado de mañana, pero eso enriquece la lección y hace que las personas lleguen más temprano a la iglesia. Esta lección interesantísima, los que han llegado al fin del tiempo. Y vamos a comenzar, pastores, leyendo un texto de la Escritura. Primera de Pedro, capítulo 1, el versículo 12. Dice, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros no las sepáis, y estáis confirmados en la verdad presente. Oye, interesante, el apóstol Pedro
compañeros, habla acerca de la verdad presente. ¿Qué es la verdad presente, Pastor José Evangelista? La verdad presente es el mensaje para hoy, es el mensaje que necesita el mundo, que necesita la persona, que necesita la iglesia hoy. Y a lo largo de los tiempos siempre ha existido una verdad vigente, una verdad presente, una verdad actual, una verdad necesaria para el aquí y para el ahora. Ok. Entonces, cuando hablamos de verdad presente, es eso que el ser humano necesita ya. Así es. Por ejemplo, Pastor Over, ¿cuál era la verdad presente en el tiempo de Noé? Muy bien. En el tiempo de Noé, el mensaje esencial era, el mundo se va a acabar, un diluvio viene al mundo, entremos al arca. Sí, Esa es la verdad presente para ese momento. para ese entonces. Y si dijéramos cuál es la verdad presente, por ejemplo, cuando Jesús llegó, Antes de llegar a eso. o antes de ahí, en el momento en que Cristo vino a esta tierra, ¿cuál era el mensaje para ellos, Pastor José? Bueno, antes de que Jesús viniese, los profetas anunciaban la venida de un Mesías. Ok, Y ahora cuando Jesús viene sí, y posteriormente va al cielo, los discípulos empiezan a predicar la verdad presente, era un Jesús muerto, crucificado, resucitado y que había ascendido a los cielos, muy próximo a bien. venir. ¿Saben? Gracias, pastores. Está claro, mis apreciados hermanos, la verdad presente es el mensaje actual que se necesita Ujú. para el momento en el que estamos viviendo. Que hoy es que Cristo viene pronto Ok. y que esto está llegando a su fin. Amén. Así es. Por eso Proverbios capítulo 4, el verso 18 dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es que Perfecto. perfecto, hasta que el día es perfecto. Entonces, ahí está ese término tan importante que la lección nos traía y que ya lo hemos explicado con claridad. Pero vamos un poquito más adelante porque vamos al texto clave de la semana. El texto clave de la semana, compañeros, hermanos, dice, estas cosas le sucedieron, por ejemplo, y fueron escritas para advertirnos a nosotros, a los que han llegado al fin del tiempo. Primera de Corintios 10:11, los que han llegado al fin del tiempo. Esa frase me llamó la atención. Pastor José Evangelista, Pastor Over, ¿somos nosotros en esta generación los que hemos llegado al fin del tiempo o esperamos otra? Yo creo ¿Cómo? que estamos viviendo el fin del tiempo, Pastor César. Amén. Y aunque por alguna razón yo pueda morir antes de que Jesús regrese por enfermedad, por accidente, por vejez, por lo que sea, estamos en el fin del tiempo. No quiere decir entonces que no era el fin del tiempo. Lo que pasa es que nosotros nos imaginamos el fin del tiempo en horas, en días, Sí. y no hemos percibido que el Señor dice en su palabra que un día para Él es como 1000 años y 1000 años como un día. Así que lo que puedo decir es que estamos en el último chorrito de tiempo que tiene este mundo. Estamos en el último. Decía una vez, Sí. Pastor Over, alguien decía, es que, Pastor, hablando de Daniel 2, ya no estamos en los dedos de la estatua, estamos en las uñas. Estamos ya llegando al momento. Parados ahí en deditos de los pies. Paraditos. Entonces, sí es claro, Pastor Over, que nosotros nos podemos llamar como la última generación, de los últimos que hemos llegado. Porque es que la escritura nos menciona siempre como ese mensaje de urgencia, ¿no? Si escuchas hoy la voz de Dios, no endurezcáis vuestro corazón. Como que no da a entender de que para mañana, ¿no? Sino es ya. ¿Así lo podemos ver? Sí, en realidad, hermanos y pastores, es tan fundamental que entendamos que las profecías se están cumpliendo a nuestros ojos. Estamos viendo cómo se están cumpliendo cada día las profecías y a veces pensamos que el cumplimiento de la venida de Cristo será ya en un futuro lejano. Pero nos olvidamos de que las últimas profecías que se encuentran en la Biblia se están cumpliendo y podemos entonces deducir que ya Cristo muy pronto va a venir. Bueno, el pastor me hace pensar en algo y es en las profecías de tiempo. Ujú. Pastor, la última profecía de tiempo, nosotros sabemos que es Daniel 8:14, ¿no? Sí. 2300 tardes y mañanas. De ¿Esa tiempo, llegó sí. hasta qué tiempo? Hasta 1844, cuando ya se cesa todo tipo de contar de tiempos, contar digámoslo el en ese tiempo como sentido. tal. Sin embargo, estamos en el fin del tiempo por las circunstancias y los acontecimientos que no debemos de ser ajenos a ellos, ¿no? Ujú. Así es. Claro, por supuesto, ya estamos, como alguien lo dijese, estamos en el fin del tiempo del fin. En el fin del tiempo del fin. Bueno, hermanos, importante eso, hacer énfasis, porque eso nos llama la atención para no dormir, como dice la escritura,
sino estar apercibidos, porque cuando todas estas cosas comiencen a suceder, erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Amén. Pastor Over, la lección nos traía un tema importantísimo, la ira del Cordero. ¿En qué consiste la ira del Cordero? Hermanos, la ira del Cordero consiste en traer Dios un juicio a esta tierra. Sí, Afortunadamente, todos aquellos que estén de parte de Dios, el juicio será en su bienestar. En pocas palabras, cuando Dios haga el juicio, es por el bien de sus hijos, de los santos. sí. Y cierro con eso que es fundamental. Los perdidos reconocerán de corazón de que los juicios que Dios hará son justos y verdaderos. Oye, pastores, en estos tiempos, los hombres van a ser ajenos a lo que está sucediendo. Es decir, cuando venga la ira, el derramamiento de las plagas y todo eso que hace parte de la ira del Cordero, ¿la gente va a estar en ignorancia o cuál es la reacción que ellos tienen? No, no, para nada en ignorancia. El Señor en su palabra y por medio de sus mensajeros ha estado advirtiéndolo desde hace mucho tiempo. Y a mí me llama la atención que a veces hasta los más incrédulos en la actualidad, cuando sucede un evento así asombroso, dicen, uff, como que se está cumpliendo la palabra, dicen Sí, así. sí, sí. Y aunque ni crean, aunque no sean religiosos, he escuchado mucho decir, uy, como que se está cumpliendo la palabra. Pues cuando se ejecuten los juicios de Dios sobre la tierra, que por cierto, complementando lo que el compañero dice, tiene como propósito erradicar el mal y el pecado de este mundo, cuando se ejecuten esos juicios, todo el mundo reconocerá, incluyendo a los impíos, que es la mano poderosa de Dios, y por eso lo que dice Apocalipsis el capítulo 6 versículo 16, tratarán de huir y de esconderse de la presencia de Dios porque el gran día de su ira ha llegado. Es decir, están claros, están conscientes de que no es algo más que está sucediendo, sino que es la ira de Dios que está siendo derramada. Tremendo, pastor. Hermanos, no es ignorancia, Ujú. es falta de preparación y de obediencia. Correcto. Eso es lo que sucede. Nada de ignorancia, sino falta de preparación y de obediencia. Pastor, Pero sí, señor. si me permite, Claro. hermanos, lo que el pastor evangelista presentaba hace unos segundos, la ira de Dios se manifestará a través de las 7 plagas. Ah, sí. Impresionante. Que muestra allí claramente que será la ira de Dios manifestada al mundo, pero se culminará manifestando la ira de Dios en radicar por completo el pecado en el tiempo final. Así es, cuando descienda fuego y azufre del cielo. Y aquí vamos a hacer un paralelismo, compañeros, entre lo que sucedió con los antediluvianos y lo que sucede hoy en día. Hagamos un pequeño paralelismo. La Biblia nos lo traía, la lección también. Sí. La actitud de ellos es semejante a la actitud nuestra, pastor, ¿o cómo usted podría analizar eso? Lo resumiría incluso en una palabra: Sí. indiferencia. Así como en el tiempo de Noé, la gente, por más que fue advertida, fue indiferente. No quiso escuchar, le pareció que era juego, que era broma. Yo siento que hoy día está pasando lo mismo. Hay muchas cosas que están sucediendo en cumplimiento de la profecía bíblica y la gente sigue creyendo que esto es un juego. La gente sigue creyéndole a la gente, creyéndole a Sí. los políticos, creyéndole a todo el mundo, Sí, sí, sí. menos a la palabra de Dios. Sí, hay como una actitud de sobradez y de confianza propia, es mi impresión. Bueno, la escritura dice que en los días de Noé será como en estos días. Se casaban, se daban en casamiento, comían y bebían. Es decir, como que Relajados, todos tranquilos, igual. confiados. Oye, importante esto, hermanos, importante. Yo creo que, y nuestros amigos que nos escuchan también a través de Esperanza Radio, qué importante es enfatizar lo que el pastor José Evangelista está mencionando. No podemos tener la actitud de sobradez y de tranquilidad en medio de los acontecimientos presentes. Es que eso es como el que ve, como el que va navegando en una barca y ve que el agua se le está metiendo y no hace nada, sí, sí, Sí. para adelante como si nada. Interesante ese ejemplo, claro, aquí me dejo hundir, Sí. aquí me dejo hundir. Sí, muy importante eso, es impresionante eso. Y también con el tema
si nosotros lo miramos, Pastor Robert, también con el tema de la cantidad de personas que fueron apercibidas en el momento antes del diluvio, ¿no? Claro. Si nosotros dijéramos, vamos a contratar a Noé como evangelista, ¿usted cómo lo ve? Porque finalmente, ¿cuántos años predicó, pastor? En realidad, hermanos y pastores, Noé predicó 120 años. 120 años dándole a un mensaje. Aunque Elena de Guay muestra de que al transcurso de todo ese tiempo que él predicaba, muchos aceptaron Ah, ok. y muchos murieron en la fe. En pocas palabras, el resultado final, lo miramos desde el punto de vista final, el resultado final de Noé fue una pérdida, en pocas palabras, de tiempo. Pero el resultado de su proceso de evangelismo, en ese proceso, muchos aceptaron. Bueno, eso es interesante. Sin embargo, déjeme enfatizar algo. ¿Se salvó la familia? Se salvó la Solamente su familia. La familia, bueno, no hay ninguna. Tremendo. Se salvó la Gloria a familia. Dios Dios por nos eso. ayude para que nuestra familia se salve. Ah, no, eso sería una gran ganancia Es ya. lo primero, ¿no? Ya lo que viene de ahí en adelante es también ganancia. Interesante lo que el pastor Robert dice. Muchos creyeron, pero ¿qué pasó? Pero murieron antes de que llegara el diluvio, pero murieron en la fe, murieron en la fe. Eso es importante. Muy bien. Entonces, ahora hablemos un poquito, porque la lección también nos traía Pastor José Evangelista el tema de Sodoma y Gomorra. A mí me llama la atención algo aquí con este tema y es que hay una declaración en el libro de Ezequiel, en el capítulo 16, que quiero compartir con ustedes en el versículo 4, pastor, porque esto a mí cuando lo leí, yo dije, no, pero entonces, ¿en qué andamos? ¿En qué estamos? Porque Ezequiel capítulo 16, el versículo 4 dice lo siguiente, y voy a leerlo textualmente y les recomiendo a los maestros que el sábado lo lean también textualmente. Dice 16, versículo. 47. Ah, perdón, estoy mal. Es el versículo 47. Gracias, pastor. Gracias. Versículo 47. Dice de la siguiente manera: ni aún anduviste en sus caminos, ni hiciste según sus abominaciones. Está hablando acerca de Sodoma y Gomorra. Antes, como si esto fuera poco, y muy poco, te corrompiste más que ellas en todos tus caminos. Acá está hablando, compañeros, de que el pueblo de Dios se corrompió más que eso. que Sodoma y Gomorra. Sí. ¿Qué nos dice eso? ¿Qué advertencia nos da a nosotros hoy en día que nos consideramos el pueblo del Señor? Yo creo que aquí el asunto está antes más caótico. A ver, permítame explicarlo. Sodoma y Gomorra fueron castigados por las injusticias, por la inmoralidad, por la maldad, por el pecado que estaba siendo cometido allí en sus medios. Y Dios levanta el castigo para Sodoma y Gomorra también para dejarlo como un testimonio al pueblo que estaba a punto de levantar, de consolidar. Pero resulta que el pueblo que llama para que sea luz, que es Israel, se desvía de la verdad también. Y ahora el texto que estamos leyendo dice, empezaron a cometer peor que Sodoma y Gomorra. No. Y entonces Dios tiene que quitar y apartar a Israel y levanta ahora otro pueblo. Y ahí es donde viene la reflexión y la pregunta suya. Sí. ¿Ahora nosotros estamos mejor que Israel? ¿O cómo estará para, pues que tenemos tanta luz? Porque ya no solamente tenemos la luz de Sodoma, tenemos el ejemplo de Sodoma y Gomorra, Sí. tenemos el ejemplo de Israel. Sí. Es decir, tenemos un doble ejemplo. Por lo menos Israel solo tenía uno. Sí. Nosotros tenemos dos. ¿Cuál será nuestra actitud o cómo estaremos nosotros en relación con? Yo no voy a atreverme a dar la respuesta, Pastor César, porque Sí. eso sería ponerme en lugar de juez Sí, y sí, de sí, decir, sí. no, es que moralmente estamos peor. Pero tal vez lo que sí dejo en la pregunta es, ¿será que la condición espiritual y moral hoy del pueblo de Dios es mejor que la de Israel? Tenemos que reflexionar en eso, no como decía el pastor, no para ser jueces de nadie, sino yo creo que esa pregunta debe ser respondida por cada uno. Es Mi correcto. condición, Así es. mi condición es mejor que la del pasado De tanta luz que tenemos. ante la palabra del Señor. Ahora, pastor Robert, yo creo que lo de Sodoma y Gomorra
es un ejemplo vivo de lo que le sucede a una persona cuando consiente el pecado, ¿no? Así es. ¿Qué puede suceder si nosotros también como pueblo moderno nos ponemos a consentir el pecado y no, a ver, no estamos atentos a las advertencias del Señor que nos hace de apartarnos de eso? Tremenda pregunta. Porque Ya vamos a entrar en otra pregunta. No, sí, no me adelanto, pero hay otra pregunta más compleja que el pastor ahorita la va a hacer. Y es, ¿continuaremos pecando? ¿Continuaremos sí, pecando después que se acabe el tiempo de gracia? Bueno, no voy a entrar ahí. Pero la pregunta es, ahora actualmente, en realidad, con toda la luz que tenemos, ¿cómo está nuestra vida espiritual actualmente? Yo creería que de forma personal deberíamos hacernos una autoexaminación y entonces ver cómo está nuestra vida espiritual. Y sí, el sí, pastor, porque mi inquietud era para lo siguiente. ¿Recuerda lo que le pasó a David? David así es, pecó, bueno, adulterio y todo eso. adulterio, asesinato, todo. Y el hombre se creía muy correcto hasta que vino Natán y le dijo, mire, Ujú. eres tú el que has hecho todas estas cosas. ¿Hasta dónde el ser humano puede llegar a caer cuando consiente el pecado, ¿no? Es que el Mm, pecado tiene un problema, Pastor César, y es que nos enceguece y somos capaces de ver el pecado de otros, pero no el nuestro. Así es, así es. Y justamente le sucede a David ese asunto, ¿no? Mire, cuando uno comienza a consentir el pecado, uno se empieza a sentir cómodo con el pecado. Ajá. Le incomoda el pecado del otro, pero con el mío estoy satisfecho. Y ese sí que es un gran problema que tenemos. Por eso este es un tema más para mí. así es, personal. Es una lección más para mí que para el otro. Claro, claro. De evaluarme, de revisarme. Y ahí, apreciados maestros, yo creo que es donde cae de alguna forma la practicidad de esta lección, es decir, cómo aterrizo yo esta lección para que sea práctica en mi vida en relación con la experiencia de Sodoma, de Gomorra, de David, del pueblo de Israel, de Ezequiel Sí, 16:47. Ahora, bueno, sí, bonito leer todo eso y mirar los que estos malvados e impíos, sí. pero venga, ¿y yo qué? ¿Mi corazón cómo anda? ¿Cómo estoy? Correcto, correcto. Allá es donde tenemos que llegar. Muy bien, allá es. Algo interesante, compañeros, y es ver, me parece muy lindo de Dios permitir que Abraham venga y le diga, bueno, Señor, tú vas a destruir Sodoma y Gomorra, y si hay 50 buenos, y si hay 40, y si hay 30, como que comienza a hacer un cuestionamiento Ajá. del juicio de Dios. Y tengo entendido, según lo que la lección y la escritura nos muestra, que nosotros también vamos a tener esa oportunidad antes de la ira del Cordero. ¿Cuándo se va a dar esa oportunidad? Tremendo. Pastores, cualquiera de los dos, ¿qué me pueden Antes, decir? antes de esa pregunta, usted hacía un comentario y Sí, yo quisiera responder o comentar mejor en relación con Abraham, ¿no? Dios le dio la oportunidad a Abraham de que cuestionara, preguntara, y es porque Dios nunca hace nada a espalda del ser humano. Es que incluso la palabra de Dios dice que no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Y hay una correcto, frase que me llamaba la atención de esta semana que decía que Dios no nos debe una explicación, por supuesto. pero no oculta sus motivos. Ujú. Y Él quiere dejarnos, él entiende nuestros sentimientos y emociones y Él quiere dejarnos satisfechos de que nosotros podamos realmente satisfacer y corroborar que sus juicios son justos, son verdaderos y de que Él nunca actúa fuera de eso, Ok. de la justicia. Y ahí es donde viene el juicio investigador. Precisamente, Pastor Uber, el milenio, ¿qué vamos a hacer? Claro, precisamente en el milenio, mis hermanos, la misma sierva del Señor, en corroboración a la Biblia, muestra que juzgaremos. Ok, Aunque allá no juzgaremos para condenar, allá juzgaremos con el propósito de ver por qué se perdieron. Corroborar. Corroborar. verificar. Verificar. Ajá. Así es. Ok, y final, después de ese milenio, me llama mucho la atención lo que dice el Señor, que toda rodilla se doblará y confesará que Que Jesucristo es el es el Señor. En Just- pocas palabras, justos y verdaderos son tus caminos, dice Rey Apocalipsis. de los Sí. santos. Allí tenemos que enfatizar, mis hermanos, que no va a quedar sombra ni duda de que definitivamente Dios es
totalmente imparcial, totalmente justo, totalmente correcto y que no hay duda de que el juicio es tan transparente que el que se perdió fue porque así lo decidió, Así porque así es. lo decidió. Pastor, si me permite unos segundos, me llama la Claro, atención que Abraham se queda hablando con Dios. sí. Llegaron 3 varones a la casa de Abraham. De esos 3, 2 se fueron a donde Noé, pero uno, el que quedó, era el mismo Jehová. Y lo Ajá. más interesante es que Abraham, entonces, como el pastor lo presentaba, inicia un momento de intercesión, interceder. Pero cuando ya ve que en pocas palabras no hay más para interceder, entonces, en pocas palabras, termina ese momento de intercesión. Y le deja entonces el juicio a Dios. Adiós. Que ya Dios haga lo que desea. Ok, usted me ayuda, Pastor Robert, para introducir precisamente el tema que también estaba en la lección y tiene que ver con el juicio investigador. El libro de Daniel habla acerca del juicio investigador. ¿En qué consiste ese juicio investigador, Pastor? Ese tema es muy bueno. Sí, vamos muy puntual porque el tiempo sería inacabable, pero ¿qué podríamos decirle a nuestros hermanos? ¿Cómo pueden ellos explicar de una manera puntual en qué consiste el juicio investigador? Querido pastor evangelista, vaya preparándose para que me ayude también, porque ese tema es muy bueno. Queridos hermanos, el juicio investigador, muchos adventistas, o es más, todos los adventistas deducimos del texto bíblico en el cual dice que el juicio comienza por la casa. Sí, Ahora, ¿cómo entonces podemos nosotros llevar esa pregunta a nuestra mente y decir, ¿será que ya mi nombre está siendo juzgado. juzgado allá en el juicio? ¿Será que mi nombre, Over Ramos, estás ya Dios haciendo mi juicio? Es una pregunta muy buena. Sin embargo, es interesante notar que toda persona que inicia su momento de juicio es cuando se le haya acabado la gracia. Ok. No sé si, Sí, si es puede decir, comentar también claro ese que sí. Es decir, que la persona mientras que esté viva tiene oportunidad, oportunidad. pero Así el es. Señor en la Biblia menciona que hay un momento previo allí en el cielo. Es más, que estamos pasando en este momento por un juicio investigador que están ahí analizándose la vida de todos los del pueblo de Dios. Y ahí es donde viene el comentario que el pastor Ober hacía. Yo quisiera, pastor evangelista, que lo ampliara un poquito. ¿Es posible que en este momento el nombre de una persona pueda estar siendo evaluado en el cielo? Partiendo por esa última pregunta, ¿es posible? Claro que es Ah, posible. Solo que yo no lo sé. Ni nunca lo cuándo mi vamos. nombre, ni cuándo el suyo, ni cuándo el tuyo van a ser pasados por el libro de la vida. Ese es un asunto que solamente Dios lo conoce, lo sabe. Pero yo quiero remitirme a Apocalipsis 20, especialmente en los versículos 11 en adelante. Ok, Allí hace alusión de los libros. Entonces, cuando usted hace la pregunta, Pastor César, sí, acerca del juicio investigador, es con base a qué se hace el juicio. ok, Bueno, ahí están los libros, los registros, el libro de la vida, los registros. Y me complemento con lo que dice la señora White justamente en ese capítulo, allí en el conflicto de los siglos, quienes van a ser juzgados o quienes están siendo juzgados desde 1844 hacia acá, todos aquellos que aparecen registrados en el libro de la vida, ok. no los que no están en el libro de la vida, O son los sea, que están en el libro de la vida. ¿Y en qué consiste el juicio? En revisar justamente la evidencia que hay en los libros, en revisar, ok, aquí está el pastor César Perdomo, cometió 10.000 pecados, pero aquí dice que Jesús, que están todos perdonados por Jesús. ujú, Borraron de pecados y solamente queda su nombre en el libro de la vida. Ni un solo pecado queda registrado en los libros. En eso consiste el juicio justamente, en el borramiento de toda la amén. maldad de aquellos que han confesado los pecados. Y Y llama la quien no, atención pues que no irá para la... borramiento del libro de la vida. Claro, y entonces vendrá la condenación. Ujú. Me llama la atención lo que dice el pastor José Evangelista, hermanos. No es lo importante si mi nombre está pasando en este momento o no. Lo De que importante es, vamos a pasar. vamos a pasar, Todos. todos. Sí. Todos confesaremos que Jesucristo es el Señor y todos tendremos que dar cuentas de nuestra vida. Estaremos delante del Rey de Reyes. Lo importante es estar siempre preparados Así para es. ese momento. Pastor Pastor, Ober, sí, díganos. hay algo que yo voy a hacer una corroboración mía. Hace unos segundos dije que es todos aquellos que han muerto, con eso se iniciará el juicio.
Sin embargo, también es bueno tener en cuenta que cuando Jesús venga por segunda vez, habrá un pueblo que está vivo. Claro, claro. No todos vamos a morir. Amén. En pocas palabras, tenemos que estar pendiente ahora, jubilando ahora, con los ojos abiertos ahora, porque cuando se cierre el tiempo de gracia, Que no hay nada que ¿qué hacer. pasará? Así es. Pastor Robert, un texto que usted quiera recomendarle a los hermanos que estudian en esta semana. Claro que sí, mis hermanos. Yo quiero compartir con ustedes este texto final, precisamente lo coloqué aquí. Es el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 13 y 14, que tiene que ver con lo que estamos estudiando. Dice la palabra de Dios: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de día, y le hicieron acercarse delante de él. El versículo 14 termina diciendo: y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que nunca será destruido. Ok, ese texto considera usted que deben de estudiarlo nuestros hermanos ahí el próximo sábado. ¿Y Así usted, es. Pastor José Evangelista? Yo me quedo con Primera de Corintios 10:11. Ok. Estas cosas sucedieron, por ejemplo, para advertirnos. Ok. Por eso Amén. me quedo con este pasaje. Es para advertirnos a nosotros y hacer de esta lección algo práctico. Es correcto. Pastor Robert, el punto central de la lección, ¿cómo lo resumes? Jesús desea que todos podamos proceder a un arrepentimiento. Amén. Y lo más interesante de todo esto es que busquemos a Jehová mientras podamos. Ok. Todavía podemos. Amén, amén. Pastor, ¿cómo lo diría usted, Pastor José Evangelista? Bueno, una advertencia para prestarle atención. Una advertencia para prestarle atención. Pastor José Evangelista, Pastor Robert, muchas gracias. El Todopoderoso me los bendiga, muy amable. Apreciados hermanos, oyentes de Esperanza Radio y los que nos ven a través del canal de YouTube de la Asociación del Alto Magdalena, el Departamento de Escuela Sabática de la Asociación nos complace en llegar hasta ustedes, hasta sus hogares, sus iglesias, con el repaso de la lección para aportar una herramienta más en la edificación de nuestros hermanos y amigos cada semana. Los que han llegado al fin del tiempo. Lección preciosa, lección número 10, lección escatológica, interesantísima para que todos nosotros nos gocemos este sábado al compartirla. Dios les bendiga a todos. Gracias por habernos escuchado, por estar atentos y nos veremos, si Dios lo permite, la próxima semana en su programa Estudiando para Compartir. Un abrazo, Dios les guarde. Bendiciones. Dios les bendiga.